¿cierto? Entonces, podría decir lo siguiente, es cuantificando las veces que se presenta el suceso. O sea, si hubo 5 saques de banda, de los 5 saques de banda, ¿se pelearon o no se pelearon? Entonces, 3 se pelearon, 2 no se pelearon. Trabajar en equipo, entonces, ¿cuántas veces funcionó la coordinación del equipo? Si hubo distribución de tareas, si hubo asignación de roles. ¿Y cuántas veces se pudo haber presentado el caso de cometer una falta a un adversario y ayudarlo? Para Profe, poder, entonces, sí, en escucho. eso se pondría como el ejemplo que nos dio en la clase pasada de algunas veces, casi siempre, nunca. Sería más conveniente, sí, porque aquí no sabe de dónde sale esa valoración del proceso y logrado. Pues digamos, el instrumento no me describe eso. Listo, profe, ¿Sí? yo lo corrijo. O la otra forma es la siguiente. Quitas estos números y simplemente describe los sucesos que se presentan. Y digamos, en el partido se inventaron 5 saques de banda, entre los cuales el primer saque de banda pasó esto, en el segundo saque de banda pasó esto, en tercero, ta. De forma general se puede decir que los compañeros no se pelean y respetan la regla, por lo tanto podemos considerar que está logrado el ambiente de convivencia en este caso. Fíjate, no se usaron números para cuantificar las acciones que simplemente se describieron y se mira la generalidad de las actividades. ¿Listo? Listo, profe. Entonces corregir la parte de indicadores y entregar más la forma de estas valoraciones, cómo va a ser. Ah, vale, profe. Profe, ¿y será que le puedo mostrar de una vez? Es que yo también hice, pues así, muy parecido el de la autoevaluación, o pues no sé si sería lo mismo a corregir. Ah, bueno, hice una de coevaluación y de autoevaluación, como con los mismos ítems. ¿Sería lo mismo para estos? Iremos a ver. Bueno, acá indica la convivencia de los jóvenes de la escuela. Mira que aquí cambiaste, acá tienes más indicadores. Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 indicadores. Y en otra tienes 4 nomás. Entonces, para que sea, digamos, para que evalúen los mismos, tienen que tener los mismos indicadores. Lo que tienes que mirar es cómo le preguntas o cómo tú observas una cosa y cómo preguntar es lo mismo, para que tenga respuesta. Entonces, acá estos mismos indicadores puedes pasarlos al otro instrumento también. Bueno, aquí más claro, ¿por qué? Porque aquí cada sujeto se está hablando y él tiene pues una percepción de lo que él hace, ¿no? Entonces, en este caso, este instrumento, esta valoración sí es más cercana que lo que tú puedes observar. Este lo veo más claro que el otro. Listo, profe. Y este sería el último. ¿Este cuál es? ¿Estudiante por estudiante? Ese es como la autoevaluación, que pues es como muy parecida a la anterior, pero pues ya la hacía como tal la persona. ¿Y quién llenó el registro anterior? O sea, en la coevaluación, Ah, tú preguntabas y yo respondía. mira, no, digamos acá Nelson evaluó a Carlos y aquí ya Carlos se autoevaluó y dice otro igual al revés. Entonces, Carlos evaluó a Nelson y después Nelson se autoevaluó. Bueno,
Sí, sí, está bien. Estos dos son más cercanos, más claros, esos dos. Está bien, está bien. Falta la oración que haría el maestro, pero sí está más claro. Vale, vale, Li- Valeria. Listo, profe, muchas gracias. Entonces yo lo corrijo. Bueno. ¿Alguien más? ¿Hay más que mostrar de ejemplo? Si antes vamos a mostrar yo un ejemplo de un ejercicio igual. Un segundito. Tiene que ver con la comunicación. Un segundito. Bueno, comunicación no tengo acá. Este texto trata de hacer una relación de cómo se penetra la comunicación en el deporte escolar. Entonces, este está en la revista Diagnóstica y Deportes. Aquí el elemento fundamental básicamente es la comunicación. Entonces, se hace una descripción de lo que es la comunicación, los elementos de la comunicación, entre los cuales se tiene el emisor, el mensaje, el receptor, y dos elementos. Compartimos la pantalla. ¿Ven la pantalla? Compartido. Aló. Sí, señor, ese. Sí, profe, sí, Sí, señor. profe, ese. Decía que en el marco teórico de lo que es de comunicación sale esta matriz que trata como de referenciar todos los componentes de la comunicación. Perdón que está en sentido vertical, lo tiene del receptor y emisor receptor, canal por el medio que se hace la información, los medios del habla. Entonces se saca las categorías que corresponden a, a la comunicación. La intención del mensaje, la comunicación prosémica, etcétera, etcétera. Es que pero lo importante de la teoría es eso, no poder encontrar esa información. De ahí entonces, ¿qué se hace? Se saca una matriz, no está aquí la matriz. ¿De esto cómo se lleva entonces? De estos elementos, si les puedo mostrar otro ejercicio,
Sí, vamos a ver. Que es una matriz que la ubica. Acá hay otro trabajo que habla sobre eso. Diferentes procesos, a ver si está más claro. Está más claro. Compartan este sistema más completo la información acá en el trabajo. En este ejercicio se escribe cómo el maestro, qué ambiente de enseñabilidad el maestro utiliza el deporte escolar. Es decir, nos metemos en la parte de lo didáctico y la intención es mirar qué tipo, no tanto del método del maestro, sino del proceso que propicia el estudiante a partir de unas generalidades. Esto no comparto tampoco. ¿Qué pasa acá? Yo pensé que buscaba un documento, pero es cierto, profe, lo que dice la compañera, no está compartiendo pantalla. Sí, es que no me deja, tiene la flechita abajo, no me deja subirla, no me deja compartirlo. Quizás saliendo y entrando nuevamente pueda hacerlo. ¿Salgo de la reunión? Sí, señor. Bueno, vamos a ver. Ingeniero SUPN. Como cuando se dañaba el control del Play y se sopla. Ahora toca salir y entrar.
¿Ya está convertida la pantalla? Ahora sí, profe. Listo. Entonces, este trabajo era la parte del aprendizaje. O sea, ¿qué hicimos? Nosotros miramos desde la psicología los procesos que el maestro desarrolla de forma general, no tanto los métodos de lo que conocen otros de Gustavo Mosto o los de Velázquez o otros de Pilates en tanto al deporte, sino más desde el proceso psicológico que se potenciaba. Entonces, toda la parte teórica da cuenta de dos bloques grandes de métodos de ambiente de aprendizaje, los ambientes conductistas y los ambientes cognitivos. En los conductistas está básicamente el clásico, donde hay estímulo-respuesta, el operante, donde se utiliza estímulo-respuesta, pero con un refuerzo-castigo, y observacional, que es el método de imitación. En los cognitivos se observa aprendizaje significativo, donde básicamente se da un espacio de retroalimentación y el estudiante exploraba, buscaba las formas de desarrollo de la misma actividad. A veces por descubrimiento se hace a través de preguntas y práctica libre, donde el estudiante a través del ensayo y error va descubriendo las respuestas desarrolladas, y autorregulado, donde se da libertad que el estudiante pues busque, indague, explore. Eso es lo que nos da el marco teórico desde la psicología, los procesos conductistas y cognitivos. Esto se llevó a una matriz de observación. Esta matriz ¿cómo se desarrollaba? Hablando de la parte cualitativa. Se colocaba, bueno, observación tal fecha, análisis, colegio, deporte, categoría, evaluador. El episodio se llamaba episodio a la descripción de un ejercicio. El maestro proponía un ejercicio. Entonces en la clase el profesor comenzaba, vamos a jugar de la lleva. Entonces ahí colocamos, identificamos las categorías en cuanto a lo que decía el maestro, quién decía las cosas, cómo las decía y cómo era la respuesta del grupo. Y aquí hacíamos el respectivo análisis de la información. Y eso era para una clase. De ahí entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Se describía la información en se hizo la compilación de la información y de ahí se sacó una cuantificación. Entonces, de los episodios se observaba en los roles cuál se presentaba en función del rol docente. Entonces, episodio 1, las categorías básicas de análisis se tomaban. Entonces, categoría 1, rol docente, rol estudiante y la gestión de aprendizaje. Entonces, episodio 1, miramos cómo era el rol del docente. Entonces, era conocimiento clásico. Pues bueno, o era conductista, o era cognitivo, o era básicamente algunas dos, no pueden ser las dos al mismo tiempo. Entonces se marcaba. El estudiante también decía el contexto del conductismo o cognitivo y la situación sí era aprendizaje. Entonces marcamos cada episodio, es decir, cada ejercicio se marca de esa forma, con base en la observación anterior que da cuenta de ese análisis. De esto que se registraba acá. Rol docente, rol estudiante, situación. Y aquí lo decía el análisis general. Esto es totalmente cuantitativo porque obedece a la interpretación del observador. Profe, ¿Sí? disculpe, ya que toca el tema, es que haciendo este ejercicio descubrí que criticaba mucho la cuantificación, pero la tengo ahí impregnada porque en el ejercicio manejé una escala numérica. Digamos, manejar una escala numérica en estos ejercicios cualitativos ya le quita lo cualitativo o no necesariamente. No necesariamente. No. Lo que sí no tiene que dar es, o sea, propiamente no es, el hecho de que tenga números no quiere decir que sea cuantitativa. Recuerde, lo cuantitativo obedece a la valoración que uno hace
en cuanto a medidas exactas de un fenómeno. Medidas universales, como qué? Tiempo, distancia, volumen, ¿sí? Entonces, cuando usted mide el volumen máximo de captación de oxígeno de un deportista, está viendo a través de un método cuantitativo. Cuando usted mide la velocidad de un deportista, lo hace un método cuantitativo, porque utiliza medidas universales estándar que, digamos, dan cuenta no de qué sintió el sujeto, de qué pensó, sino el tiempo que lo utilizó. Aquí en este caso no. En este caso, todo el ejercicio se describe, ¿sí? Pero esta matriz ayuda a seguirla describiendo. Básicamente la escribe. Lo que sí uno puede hacer es utilizar digamos, una valoración o resultados numéricos para consolidar la información, que aquí está presentado también. Profe, es decir, que el consolidado de esa información en la evaluación cualitativa es descriptivo. Puede usar, Pero digamos, estas escalas numéricas, pero cuando estos datos se transforman en información, debe llevar esta descripción. puede llevarla o no llevarla, numéricamente. Es decir, usted puede quedar solamente con la descripción de carácter literario, con palabras, o ir un poquito más a fondo. ¿En qué sentido? Es que en estadística hay una estadística que es aplicada en términos de qué, de que nos miden unos valores genéricos como la frecuencia, valores máximos, valores mínimos, pero que no son de carácter, digamos, estándar. ¿En qué sentido? Usted puede tomar de pronto la estatura de un curso, de un grupo de fútbol, de un grupo de baloncesto, y puede sacarle unos valores eh, numéricos y puede sacarle estadísticamente unas proporciones cuantificables, entendiendo que la medida que se utilizó es una variable numérica, que es que estatura, que es de carácter universal y se mide a tres dimensiones y instrumentos estándar, el metro. ¿Sí? En este caso, uno utiliza son apreciaciones en términos a la interpretación que hace el maestro o el observador de lo que está evaluando. Aquí otra vez llevo arriba. Esta matriz acá es básicamente interpretativa de parte del observador. Nos pudimos haber quedado solamente en describir esa información en contexto, describir lo que pasa de las realidades, pero se llevó también a una valoración de estadística descriptiva donde se dan los números, para ser un poco más contundente. Es diferente si usted dice, yo amo a mi novia, a que de pronto ese amor se puede expresar con ciertas acciones que se pueden cuantificar. Todos los días lleva una flor, por ejemplo. Entonces, impacta un poco más en la información un soporte numérico. Más no quiere decir que sea esa la valoración exacta, porque no es una dimensión cuantificable de lo que estaba haciendo esa valoración. Usted habla de recurrencia, de frecuencia de ciertos acontecimientos, que eso pueden dar cuenta de que se llama su novia. Es diferente decir, yo amo a mi novia, yo amo a mi esposa, a tener indicios de qué. Todos los días lleva una flor, todos los días la llama, todos los días está pendiente de ella, todos los días le lleva un detalle. Entonces, si tenemos cuatro indicadores de 100%, es mucho más confiable que decir que usted ama a su novia. Entonces, entre mayor posibilidad tenga usted de evidencias y las pueda verificar, va a ser mucho más cómodo. ¿Sí queda más claro, Sergio?
Sí, señor. Ahora, Muchas gracias. el hecho de que utilice números no quiere decir que sea cuantitativa. Es simplemente un soporte numérico o la utilización de una estadística descriptiva, no más. Diferente a lo que usted haría, por ejemplo, con unas pruebas de salto largo. A eso le puede sacar variables mucho más estructuradas de su estadística aplicada. Entonces, esa es la diferencia que hay que hacer. Y digo, usted puede quedarse solamente explicando contextos, lo que usted observó, generalizaciones, pero esa evaluación numérica da cuenta se impacta un poquito más a nivel del auditorio, a nivel de quien lo lee. Profe, en ese orden de ideas, si el fin de la evaluación cuantitativa es medir un fenómeno, ¿cuál sería el fin de la cualitativa? Describirlo. La cualitativa lo describe, la cuantitativa lo predice. ¿En qué sentido? Si usted hace esta valoración, digamos, de ambiente de aprendizaje en otro contexto o de convivencia en otro contexto, va a describir ese contexto nomás. Mientras que si usted toma resultados, por ejemplo, eh, volumen máximo de oxígeno en la altura, entonces usted puede decir que a mayor altura, el trabajo en la altura hace que digamos, hace que haya mayor volumen de captación de oxígeno. ¿Por qué? Porque hay mayor producción de glóbulos rojos. No, si me equivoco en la parte fisiológica me corrigen. Pero entonces, a nivel general, yo puedo predecir que a tal altura pasa tal cosa con el volumen de oxígeno. Porque hago un estudio que me permite estar dando cuenta constantemente de esa relación. Y siempre me da esa valoración. Entonces, en los métodos cuantitativos, su función es la explicación y la predicción. Y ahí se hace el método de entrenamiento. Entonces, si yo aplico tanto volumen, tanta carga, tanta intensidad en tales condiciones, tendré tal ganancia, o no. Mientras que en lo cualitativo, no puedo predecir. Puedo explicar o describir lo que pasa en esa población particular. Si yo llevo este ejercicio de descripción de ambiente de aprendizaje a otro contexto, los resultados pueden ser diferentes. Mientras que la cuantitativa sí me permite predecir las cosas. ¿Queda claro? Sí, señor. Entonces, ¿qué otro comentario o pregunta hay? Reitero, pueden utilizar números para justificar o consolidar los resultados del observado o no. Entonces, es una opción que pueden tener ustedes frente a eso. Lo que pasa es que esos números lo que vienen es a mostrar la recurrencia de ese indicio, de ese indicador que el observador aprecia. Por ejemplo, a nivel de violencia escolar, hay muchos trabajos que hablan sobre eso. Entonces tienen, por ejemplo, indicadores de violencia escolar. Por ejemplo, las veces que hay peleas en un curso. Entonces, a través de una estrategia pedagógica, el maestro trata de dividir la violencia en el curso
digamos, poniendo a los niños a cantar. Entonces el maestro va a describir cuántas peleas hubo a la semana y si la estrategia de que ellos cantaran disminuía la frecuencia de las peleas. Entonces, el hecho de que no haya, que aumente en las peleas, que se puede dar numéricamente, es un indicio de que algo está pasando en la convivencia. No quiere decir que la solución del problema, no. No quiere decir que en todos los que cantan los niños no son violentos, tampoco. Simplemente para esta población hay una estrategia puntual que es el cantar y que tendrá algún efecto en los niños. Entonces, el maestro lo que hace es que describe la situación y lo presenta con una recurrencia del efecto. En cuanto a cuántas veces se presentó el fenómeno, si aumentó o disminuyó. No quiere decir que 2 veces sean muy violentos y una vez poco violentos y cero violencia. No, es describir lo que observa nomás frente a eso. Y soporta numéricamente información. ¿Listos? ¿Alguien más quiere compartir su ejercicio? ¿Alguien lo terminó para entregarlo hoy? O, A mí me gustaría desbaratar el que yo hice, es bueno, decir, exponerlo aquí. dale, José Miguel, dale. Su merced lo puede proyectar ahí desde su pantalla, profe. ¿Lo tiene en archivos? ¿Lo subió a archivos? Sí, señor. Sí, señor. Pero es el segundo. Es que subí dos. El primero quedó muy flojo y el otro, después de la coevaluación, pues le agregué, lo reforcé, pues. Se llama Matriz de Evaluación Cualitativa 1. Está en la carpeta, en la última. Carpeta, instrumentación cualitativa. José Miguel Melo. Sí, señor. Es el que, no el que se subió a la mañana, sino en la tarde. Hace 47 minutos. Sí, señor. Bueno, entonces ya lo compartimos. ¿Lo están compartiendo? No. No, señor. Voy a salir. Vamos de este primero a ver. Me va a tocar volver a salir. No. Un minutico, por favor.
No, no deja de compartir. No deja de compartir. No sé qué está pasando hoy. Bueno, voy a leer en todo momento tanto y lo vamos revisando así, normal. Bueno, sí, señor. De pronto sea la actualización de la aplicación, pues. Puede ser. Entonces, no. Bueno, entonces acá Miguel dice skateboarding, definición corporal, práctica de identidad. Sí, señor, el estilo en el skateboarding. Bueno, entonces vamos a ver. La definición corporal, práctica de la identidad. Entonces, ¿qué va a trabajar puntualmente? La literatura, skateboarding, criterios. Entonces, va a ser una evaluación prácticamente de la calidad del movimiento, ¿no es cierto? De la técnica y calidad del movimiento. Sí, como más la estética, pero puede entenderse como calidad. Sí. Sí, son factores. Bueno, tiene algunos elementos de carácter técnico, como la postura de la tabla, la relajación, pero tiene elementos de la calidad de ejecución con la fluidez del movimiento, coordinación. Entonces tiene varios factores que tiene ahí mezclados. Entonces sugiero yo, a ver, Sí, intenté agruparlos en niveles, emocional, comunicativo y físico. bueno, entonces. Pero eso no sale de la teoría, sino sale de lo que usted cree que debe ser. ¿Sí? Entonces Sí, hay que señor, referente a teoría del skateboarding no encontré mucho, así que decidí anclarme a un artículo que hablaba de la expresión corporal. Bueno, aquí es que entiendo que es el ejercicio en tabla, ¿no es cierto? En tabla con rueditas. Sí, Entonces, señor, eso hay es de elementos de brincar carácter y eso. técnico, ¿sí? Que tiene que ver, por ejemplo, a ver, de lo que se postula en la tabla es un elemento técnico, ¿no es cierto? Eh, la altura del salto también tiene de carácter técnico. El aterrizaje es de carácter técnico. Entonces, si quiere tomar nota de los que son técnicos y miramos qué hacemos con otros. Entonces, a nivel técnico tiene usted postura de la tabla, eh, altura del salto, aterrizaje. Eso está en la dimensión física, que es la técnica, sí, señor. Correcto. Ah, en la parte Si técnica, me permite, sí, si me permite leer el apartado que dice aspecto a evaluar, como para contextualizar la idea. correcto. Dice, con este ejercicio se pretende evaluar el estilo o la forma de hacer los trucos en el skateboarding, que pragmáticamente podría entenderse como técnica, pero que para nada configura el desarrollo estricto de un movimiento específico, sino la expresión corporal mediante la exploración de las formas de salto en movimiento posibles sobre una patineta.
Es así que por medio de la evolución del estilo que cada uno tenga, podemos inferir no solo el control del elemento que tiene, sino también el desarrollo de sus dimensiones física, psicológica, emocional y social. Entonces, atendiendo a esto, no deseo inquirir tanto en cómo está ejecutando una técnica, sino qué factores lo han llevado a elaborar un tipo determinado de movimiento, bien sea tímido o extrovertido. Bueno, pues tenemos a crear ciertos linderos. ¿Por qué? En lo emocional tiene usted control del miedo y diversión. Entonces, preguntaría yo, ¿cómo yo puedo observar o listar el control del miedo o la diversión? Es un punto Ok, es un punto que hago de discusión, lo emocional. Yo no puedo dar cuenta de lo emocional de un sujeto de forma, digamos, externa. Tocaría otros indicadores que sean más claros. Aquí hay unos elementos que tienen que ver con el movimiento, no con lo comunicativo, sino con el movimiento en sí, que tendría que ver, por ejemplo, la fluidez del movimiento. Ahí habría que ok. hablar de fluidez, Eh, de anticipación, de ritmo del movimiento. sí, referente a eso, bueno, hay que partir de la idea que el skateboarding es un deporte extremo, que por lo tanto está poniendo, digamos, al sujeto en una situación incómoda casi todo el tiempo, ¿sí? Porque su integridad física corre riesgo aún en el más básico de los trucos. ¿Por qué en comunicativo puse fluidez del movimiento, velocidad, ingenio e involucración con el ambiente? Porque la fluidez del movimiento y la velocidad, que pareciesen ser elementos de la técnica, eh, en realidad manifiestan la seguridad que la persona tiene sobre el elemento, ¿sí? Entonces, comunica si la persona se siente bien o se siente mal al momento de ejecutar la práctica. Por eso lo puse allí junto a ingenio e involucración con el ambiente. Pero a ver, eh, ¿qué sería lo comunicativo del ejercicio? O sea, no entiendo, cuando yo veo una práctica deportiva, digámoslo así, eh, el deportista quiere decir algo, quiere decirme algo, realmente uno no lo interpreta de forma. Es más, un elemento sencillo del deporte es su poca comunicación. Entendía la comunicación como el proceso de construcción dialógica de un conocimiento, de una información. Aquí lo que yo puedo es simplemente observar, una de las ventajas que tiene el deporte es que no tiene mucho que decir porque lo que expresa, más que expresa, son simplemente acciones que uno logra interpretar fácilmente. Entonces, por eso uno cuenta la mitad de un partido. ¿Y cuánto del partido? 0-0. Ahí sigue uno y se integra ese juego. Porque de lo que pasó antes de que usted haya llegado, pues no tiene mayor relevancia para usted, sino sería lo que va a comenzar a ver desde ahora. Y usted puede entender que el partido, a partir de que usted está comenzando a observar, tiene un desarrollo y da unos resultados, tiene una cierta técnica, un tipo de expresiones, de manifestaciones técnicas puntuales. Entonces, ahí lo comunicativo, no sé hasta qué punto se da. Diferente, por ejemplo, en las danzas, o de pronto el ballet, o de pronto en el mismo patinaje artístico, que sí hay una condición de expresar algo. Aquí no lo haría tanto en función de una expresión, de una comunicación, sino de una ejecución más segura y más efectiva. Si hay fluidez del movimiento, hay mayor conocimiento y confianza del ejercicio, de la ejecución técnica y por lo tanto del resultado de la ejecución. Entonces, ahí de pronto revisar la categoría de lo comunicativo.
Sí, señor. Bueno, referente a la analogía del 00, entiendo el punto, aunque aquí el fenómeno a observar no es como tal el skateboarding, sino la expresión que el sujeto logra en sus movimientos de salto, ¿sí? Entonces, podría comunicar rudeza, podría comunicar tranquilidad, podría comunicar belleza, em, por ejemplo, en la sola velocidad, ¿sí? No sé, hablo, digamos, desde la experiencia empírica, el hecho de ejecutar un salto a determinada velocidad puede comunicar claramente la belleza y es un aspecto estético que los demás logran percibir, ¿sí? Por eso hablaba del estilo, porque vamos a hablar de un truco básico que es pasar sobre un tubo con la madera, ¿sí? Depende del estilo del patinador, este está expresando un mayor grado de belleza que otro, aunque sea el mismo truco. Digamos que a eso quería referirme con el hecho de lo comunicativo. Pero, a ver, lo comunicativo, a ver, si usted define comunicación, ¿tiene definida comunicación? No, no, señor. Entonces ahí partimos de una dificultad. Yo entiendo la comunicación como una relación dialógica en construcción de un conocimiento. Entonces, ahí es donde diría yo, el hecho que yo, más que o sea el evento comunicativo en términos, pero sea relacionado con lo emocional, ¿no? De interpretar el estado emocional del participante. Entonces iría más igual que la categoría inicial de arriba, que tendría que ver con lo emocional. Entonces, si hay control de medios de diversión, si hay, digamos, fluidez entre los movimientos, digamos, si son movimientos continuos, si ejecuta el movimiento con seguridad, o sea, a mayor velocidad, mayor seguridad. Sí, señor. Acabo de ver un comentario que dice algo acerca de la expresión corporal. Si su merced me lo permite, les leo el breve fragmento que puse allí acerca de esto. Por favor. Bien, esto dice expresión corporal. El cuerpo habla. El cuerpo se comunica siendo el medio de contacto con el entorno, la familia y la cultura. Es una forma comunicativa que se construye con las vivencias, como lo mencionan Guay y Calmar, 1990, eh, Patricia Stotok, y quienes manifiestan que la expresión corporal tiene que ver con el hecho del nacimiento, el desarrollo del ser en la vida y la muerte misma. El cuerpo se expresa hasta que fenece. Va tomando forma con las experiencias vividas en la familia, la sociedad y la cultura. El individuo interactúa con su medio y de éste recibe información. El cuerpo es el lugar de encuentro, el que reconoce y produce vivencias en la interacción con el mundo, creando unos códigos de comunicación y un propio lenguaje. En esta sociedad multicultural llena de acontecimientos provocados por diferentes actores, el Estado, la Iglesia, los medios de comunicación, la familia, la escuela, la calle, la ciudad, etc., coexisten el cuerpo y su interacción social. De ahí que, en el aula de clase, el individuo expresa necesidades de ser reconocido como persona social que es capaz de ser líder y que busca una identidad. A partir del cuerpo, la expresión se vincula al mundo, a la realidad existente, recreando el contexto y la cotidianidad de forma activa, manifiestan a través del cuerpo, no, de forma activa, donde no se es un actor pasivo. Es decir, las representaciones mentales que se poseen se manifiestan a través del cuerpo. Existe una relación directa de la expresión corporal con lo que se dice, se siente y se hace. Luego, las aulas de clase se convierten en el mágico mundo donde se aprovecha esta concepción para ser desarrollada desde todas las áreas del conocimiento y que permiten al sujeto realizarse y proyectarse en sí mismo de forma auténtica y única. La cotidianidad no existe sin la presencia del cuerpo, porque él hace parte de los lenguajes de significación social. Enfoques teóricos sobre la expresión corporal como medio de formación y comunicación. María de Jesús Blanco Vega, Institución Universitaria Iberoamericana, 2009. Entonces,
A partir de ello es que planteo como lenguaje el estilo del skateboarding es un lenguaje, ¿sí? No todos tienen el mismo estilo, aunque puedan tener los mismos trucos. Y parte de ese lenguaje, entonces los fragmentos de la comunicación de ese lenguaje en el estilo, los planteé como la fluidez del movimiento, la velocidad, el ingenio y la involucración con el ambiente. Bueno, ahí tendría que hacer lo siguiente. Estamos de acuerdo en lo que plantea la autora del texto que leyó en términos de la expresión. Pero expresión es diferente a comunicación. Entonces, para que dice eso. En la parte de lo que usted dice que de expresión del sujeto, si bien es cierto, hay una técnica genérica para hacer un truco, el estilo es particular. Entonces, usted quiere observar es o identificar lo que, lo que expresa cada cuerpo en la acción de la ejecución del estilo. Sí, señor. Bueno, entonces, habrá que mirar lo siguiente. Sugiero yo, puede tener usted la parte emocional, que hay que mirar cómo se revisa la parte emocional. Mirar la parte, digamos, del movimiento en sí, que tendría que hacer una relación con lo emocional. En la parte del movimiento, por ejemplo, para mirar elementos de lo que expresa, ahí habría, no sé, no sabría decirle cómo reconocer o identificar las diferentes formas de expresión del cuerpo. O sea, digamos, qué formas o qué expresarían los cuerpos. ¿Cómo explicarlos de esa forma? Sí, pues ahora que su merced lo menciona, amplía el panorama, porque abajo intenté como darle 3 categorías, pero ahora que lo reviso desde esta postura son categorías que siguen como encasillándose hacia lo técnico, hacia la ejecución en sí misma y no hacia el estilo. Referente a la pregunta de qué formas podrían identificar eh, la diversidad de estilos que se pueden presentar. Sí, sí, Entonces allí se encuentran los niveles y al lado dice dominio, manejo y en desarrollo, ¿sí? Pero pues sigue siendo un poco técnico. Junto a eso está el cuestionario que intenta como quizá, se me va el término, caracterizar esas formas, ¿sí? Quizá llevando este cuestionario a varios skaters, podría caracterizarse esas formas. sí, pero si usted mira, algunas preguntas no son consecuentes con la categoría. Por ejemplo, fluidez del movimiento. Se cohibe al momento de realizar un truco en público. Esto, esa cohibición, no tiene relación con la fluidez del movimiento. Directamente no, porque la anula, Sí, o sea, pero la intención justamente es confrontar al sujeto, porque es algo que se ve mucho en los parques. Por ejemplo, el parque está solo y uno ve patinando a alguien con mucho estilo, pero cuando llega gente, como que este personaje con mucho estilo de repente ya no tiene estilo. Entonces quería como confrontarlo hacia eso, pero su merced tiene razón. Dialécticamente hablando, pues se está anulando lo anterior. señor, aquí la idea es que la matriz sea coherente en todos aspectos, entonces se tiene que revisarlo. La velocidad es en función de lo comunicativo o de lo técnico. De lo comunicativo. Pero no tiene que ver con lo técnico porque digamos que para hacer un truco no requiere cierto tipo de velocidad para poder alcanzar. No, señor, los trucos pueden ejecutarse estando quietos, posición estática, digamos, sin estar rodando.
pero conforme se gana confianza, los trucos van ganando también velocidad. Entonces, si bien la velocidad es un factor que facilita la ejecución de la técnica, no se puede prescindir de esta para la ejecución de un truco. Bueno. Ingenio. ¿Cuál fue el último truco de fantasía que aprendió? Ahí sí hay una diferencia. Una cosa es lo que he aprendido y otra cosa es que si uno habla de ingenio, tendría que hablar de creación de ambiente, de nuevos ejercicios o nuevos trucos, que es diferente al último truco que aprendió. Sí, Entonces necesito señor. que revise un poquitico o sea, la reconfiguración de las categorías, mirar si es comunicación o expresión, qué miraría la expresión, no mezclar la expresión con lo técnico y mirar a ver qué se puede realizar, hacer el ejercicio. Somos, eso es para aprender y reconfigurar lo que uno piensa frente a eso. Entonces, revíselo para ver cómo lo puede reconfigurar. ¿Listo, José Miguel? Perfecto, profe, sí, señor. Muchas gracias. Igual sé que era complejo, digamos, hablar del estilo porque involucra la técnica. Y igual hay unos baches allí, quizá epistemológicos, entonces voy a revisarlo y por supuesto lo compartiré. Listo. Bueno, José Miguel, gracias. Bueno, caballeros, señoritas, nos Usted. quedan 3 clases. ¿Hay alguna pregunta más de la evaluación de carácter cualitativo? ¿De instrumentos cualitativos? Profe, sí, es que no, o sea, estaba teniendo problemas con la red y no le escuché bien, más que todo al principio que fue que explicó eso. Entonces, con las observaciones, ya sea de la ficha de observación o del cuestionario hecho, finalmente debo como categorizar eso para convertirlo en algo cuantitativo, o sea, lo obtenido lo tengo que convertir a cualitativo para expresar como una calificación. No, puede de pronto complementarlo con una valoración o el uso de numérico para consolidar cierta información. Pero no necesariamente tiene que serlo así. O sea, es una forma a nivel, digamos, de presentaciones que da más claridad a la información. Pero no necesariamente hay que hacerlo. Puede ser solamente descriptivo, instrumentos que sean solamente descriptivos para recoger información. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? Sí, señor profe, gracias. Entonces, ya para nuestro cierre de 3 clases que nos quedan, les quiero decir mucho más complicado. Voy a ver cómo subo un texto al archivo. Me toca mirar cómo le saco fotos o le escaneo. Es el capítulo número 7 del texto Teoría del Movimiento de Kurt Meindl. Aquí lo voy a colocar en el chat. Capítulo 7. Esto es Teoría del Movimiento. Kurt Meindl. De ahí vamos a leer el capítulo 7. Nos habla de el test motor deportivo, método, investigación. Entonces nos plantea unos puntos importantes
entiende lo que plantea el test y nos plantea unos pasos. Nos habla el texto sobre la importancia y la función de los test técnico-motores, la clasificación de los test en la estructura, la aplicación diagnóstica. Nos habla de los diferentes tipos de test que hay según se puedan distinguir: test de fuerza, fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza de resistencia, test de resistencia, de velocidad, de coordinación, hay de movilidad. Y nos plantea puntualmente un procedimiento para diseñar un test motor. Este es mucho más complejo porque requiere unas variaciones mucho más estrictas en la parte de la confiabilidad y de su propio desarrollo. Entonces la idea es que hagamos un ejercicio con estos tests, hagamos la tarea de comenzar a pensar en cuál sería el diseño de un test. Entonces dice pasos principales de trabajo para la construcción de un test. Entonces, paso 1, determinación del área de aplicación. Paso 2, tiene que ver con el establecimiento del área de validez, o sea, cómo voy a convalidar el test como tal. Análisis cualitativo del test, todo requiere una conceptualización y una fundamentación para dar cuenta del proceso. Duración del test, los tiempos, cómo se maneja el tiempo, el diseño de la tarea, la evaluación de la tarea, los criterios de evaluación. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer de cierre de semestre, de esa asignatura, sería el diseño de un test de carácter cuantitativo. Entonces, voy a subir la información para que por favor comiencen ustedes a revisar la literatura, y aunque este texto lo pueden conseguir de pronto, no sé si lo consigan ustedes por bibliotecas virtuales o por la red de bibliotecas de Bogotá, van a conseguir el texto. Leen el capítulo 7, 48 días, y revisamos lo que sería los pasos del test, para poderlo explicar. Voy a ver si lo puedo... Profe, estuve mirando. Sí. Estuve mirando en Google el texto y pues al ser un clásico tiene precio. No sé si podía, quizás con una indagación más a fondo podría encontrarse, pero este tipo de textos son complejos de hallar gratis en la red. No sé si la biblioteca de la universidad lo tenga. Sí, este lo tiene la biblioteca de la universidad. Está en la biblioteca de la universidad. Es que este texto, Kurt Meiner, digamos, se dio a conocer aquí en Occidente en los años 80. Kurt Meiner estaba ubicado en la Alemania Oriental, era docente de la Universidad de Leipzig, donde recuerden ustedes que hasta el año 89 se abre la apertura de la URSS al mundo occidental. Antes había un bloqueo tanto de la URSS para que llegara a Occidente como de Occidente lo que llegara a la URSS. Entonces estos textos de Kurt Meiner, que digamos todo lo que tiene que ver con teoría de entrenamiento deportivo, de las ciencias del deporte, tuvieron un gran desarrollo en la parte de los años 60 y 70, dando resultados muy eficientes en los Juegos Olímpicos. Nos llega después de los años 80 a través de Cuba, cuando también Cuba en los Juegos Panamericanos y América comienza a sonar por sus condiciones de poco desarrollo tecnológico, pero gran efectividad en el proceso de entrenamiento. Obviamente todo fundamentado en la teoría del entrenamiento deportivo de Les Masdier y Platonov de la época de los años 70 y 80. Entonces Cuba se abre un poco a condiciones de educación, y el Instituto Manuel Fajardo de Cuba, de Cultura Física de Cuba, comienza a ofertar cursos a nivel de Sudamérica, y van a llegar muchos entrenadores de Colombia, Brasil, Venezuela, Uruguay, de Chile, Ecuador, Perú, a estudiar allá teoría de entrenamiento deportivo en el Instituto de Cultura Física Manuel Fajardo. Y ahí vamos a conocer los textos.
Son textos que tienen una edición limitada. Son textos de Krummeyer hay 2, Didáctica del Movimiento y Teoría del Movimiento, que son dos clásicos para la educación física y para el deporte que hay que revisarlos y tenerlos presentes. Entonces, esos textos, la edición es bastante burda en términos de que no es fácil de conseguir. El de Teoría del Movimiento se reimprimió aquí en América, entonces ya tiene una forma diferente de edición. Ese que ofrecen en las librerías, ese se puede conseguir. En la biblioteca de la universidad está, lo pueden conseguir allá, por favor, pueden revisar. Yo lo tenía subido en la nube, voy a mirar cómo lo vuelvo a subir otra vez. El texto como archivo acá no me dejó subirlo. Voy a mirar cómo lo subo a la nube, lo consultan por favor y lo revisamos. El ejercicio final es, en 8 días hablamos de los pasos del test para comenzar a pensar el test. Lo que sí pueden comenzar a hacer de una vez de este ejercicio es ¿qué se puede evaluar? Entonces vamos a hablar de capacidades condicionales, básicamente. Sí, Julián David. Profe, una pregunta. Como tal, entonces, ¿tendríamos segundo parcial o terminaríamos con este trabajo final del test? Este trabajo de test cualitativo corresponde al segundo corte de ustedes y el trabajo final corresponde al tercer corte. ¿Cómo si, profe? Hacemos dos test, uno cualitativo y uno cuantitativo para el final. No, el corte final, el segundo corte es el cualitativo que llevamos ya 3 clases haciéndolo. El segundo corte cualitativo. Y el tercer corte es el test cuantitativo. O sea que para el segundo corte es el instrumento de evaluación cualitativa, ¿sí? El que estamos terminando y que deberíamos haber entregado hoy final. Ah, bueno, sí, señor. Y comenzamos 8 días a revisar el de cuantitativo para que en vacaciones puedan anotarlo. Y el primer día de clases después del receso lo podemos revisar de una vez. Entonces decía, comenzar a revisar por ahora que van a ser a definir qué desean evaluar ustedes, hablando de las capacidades condicionales, condición física, qué van a evaluar, y hacer un estado, bueno, un estado del arte, no, un barrido de qué test hay en ese campo de acción que se quiere evaluar. O sea, hablando de resistencia aeróbica, que inventar un test de resistencia aeróbica, entonces por lo menos busque 5 tests de evaluación de resistencia aeróbica. El ideal es que mire todos los tests, ¿no? Que es un estado del arte, pero pues no va a llegar hasta allá. Hace un barrido de unos 5 tests que evalúen la misma cualidad, capacidad condicional, los relaciona sintéticamente los 5 tests y verifica que lo que usted vaya a hacer no se haya realizado. O sea, que tenga un elemento al menos de innovación suya que permita acomodar el test o reconfigurar el test o aplicar el test en las condiciones. Después de eso, entonces, revisar los 7 pasos del documento y ya paso a paso a la ejecución. ¿Está claro? El trabajo es individual o por parejas, es individual. Trabajo individual. Sí, Valerie. Profe, es que se me cortó un poquito el internet ahorita. O sea, hay que hacer un instrumento, pero ahora cuantitativo con un test. Sí. A partir de información que les hace llegar a nivel de un documento de Krummeyer, teoría del movimiento, y que está en relación en el chat. Ah, vale, profe, gracias. ¿Listo? Me dice que está claro. ¿Alguna pregunta, inquietud?
Les va a Profe, tratar de entonces, subir. digamos, era de test, a partir de test existentes y de dar uno que no se haya hecho nunca antes, ¿sí? Eso es lo que... Pues no puedo decir que existe uno que no se haya hecho nunca. Porque si existe uno que no se ha hecho, que sí que sí existe. De ahí si usted se dé la tarea de pensarse, no es fácil enseñar un test de carácter cuantitativo. Pero el ejercicio es comenzar a mirar ese paso, ese procedimiento que plantea el autor en términos del diseño del test. Y darse cuenta de ese ejercicio y pueda que más adelante usted pueda construir un test por usted mismo. De pronto, para su trabajo de grado, si le gusta la parte cuantitativa, podría comenzar a pensar esa relación. Y tener una base del procedimiento a partir de que plantea el autor por Meiner. ¿Listo, David? Sí, sí, señor profe. Entonces, ese ejercicio. Entonces va a buscar el documento o lo voy a escanear y lo subo para que lo vaya revisando y mientras tanto pensando en qué capacidad condicional va a evaluar y sobre eso hace entonces o qué condición técnica podría evaluar. ¿Alguna pregunta? ¿Qué hizo yo con las notas? Primer corte, aquí están hablando de las notas. Primer corte, no puedo subir las notas, acá están relacionadas. Un segundito. Profe, el primer corte ya están subidas. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, segundo corte, con eso terminamos con esta parte de evaluación cualitativa. Entonces, tan pronto podamos revisar todo el trabajo de todos los subo. La idea es que lo subamos antes del otro lunes, o que usted tenga información de esa nota. Porque hasta hoy tengo algunos del trabajo. Hoy a plazo todavía entregar el trabajo. Entonces hoy le tengo que calificar este fin de semana estos ejercicios para ver la nota de segundo corte a ustedes. Y el tercer corte tendrían ustedes la evaluación del instrumento cuantitativo. Entendido. ¿Listos? Entonces, si hay más comentarios, ahorita en eso y voy a mirar cómo subimos el, el documento. ¿Listos? Quejas, reclamos, preguntas, inquietudes. ¿Ninguna? Entonces, les deseo feliz tarde. Pues ya nos vemos en este mismo canal. Gracias, profe. Hasta luego. Estén bien, hasta luego. Gracias, maestro, que tenga buen día. Chao, estén bien, Yolanda, estén bien. Chao, Chao. profe. Muchas Gracias. gracias. Feliz noche. Estén bien. Hasta luego, profe.